Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Roger Sol. Y esta es la reflexión del día. ¿Llenos del Espíritu o llenos de confusión y deshonra? Hoy analizaremos en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 14 en adelante. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Note usted en esta lectura que el Señor Jesucristo estaba declarando las bondades que Él iba a realizar en el territorio de los judíos. El versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí todo estaba excelente para aquellos oyentes que estaban escuchando la misma voz del maestro, que les sonaba como miel dulce a su paladar, algo que a ellos les estaba interesando y les agradaba. No debatieron el hecho de que Jesús dijera: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, pues todo lo que había mencionado el Señor Jesucristo de la lectura del libro de Isaías era grato para ellos. Recuerda que Jesús acababa de leer que Él venía a dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, lo que para todo aquel pueblo le sonaba demasiado bien. Además, leímos al principio de estos versículos que por toda la tierra se había difundido su fama, los grandes milagros que Jesús realizó, los grandes acontecimientos que estaban sucediendo en torno a la vida del Maestro. Y ellos, los de Nazaret, anhelaban que así se hiciera y se cumpliera cabalmente en territorio de ellos. Dice en el versículo 22 que después de todo esto que dijo Jesús, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Estaban contentos de aquellas declaraciones. Pero el Señor Jesucristo escudriña los corazones y encontró que había gran confusión en lo que estaban entendiendo aquella gente de Nazaret. No estaban sometidos a Dios, no estaban deseosos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos simple y sencillamente anhelaban ver qué otras señales y milagros haría el Señor Jesucristo. A lo que el Señor Jesús manifiesta en el versículo 23, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo.
De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero cuando de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y mira que el Señor Jesucristo sabía bien lo que aquellos hombres de Nazaret tenían en su corazón. Querían toda especie de milagros instantáneos, querían quizás traer inmediatamente al ciego, al necesitado de esos lugares. Pero lo que menos querían era compromiso. Por eso hablamos en nuestro título de una gran confusión, porque anhelaban todos los beneficios, pero no querían compromiso con el Señor Jesús. Jesucristo, que escudriña los corazones, observa la dureza que había en ellos. Y aquí es donde podemos contemplar lo que el Señor Jesucristo escudriñó en ellos. En el verso 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Que no eran aquellos hombres a alguien que estaban deseosos de escuchar a Jesús, que admiraban y que habían recibido con alegría al Señor Jesús para que declarara la palabra? ¿Recuerdas lo que leímos en el verso 22? Todos daban buen testimonio de Él. Pero ahora en el verso 28 dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y se llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Te das cuenta lo que había realmente en el corazón de las personas que estaban escuchando al maestro? De ser unos atentos oidores que daban buen testimonio de aquel que les predicaba, después sale a reducir la verdad. Había una gran confusión, había ira y procuraban matarle. En el verso 30 dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Tuvo que dejarlos porque aún no era el tiempo de su entendimiento. Esto me hace reflexionar y podemos hoy en día valorar nuestros verdaderos pensamientos en torno a nuestro Dios. Anhelamos solamente lo que Él puede ofrecernos. ¿Cuántas veces habremos tenido esa cercanía de llenarnos de su presencia y nuestra mente nos confunde viendo solamente nuestras necesidades y queriendo que Dios acuda haciendo milagros extraordinarios en las cosas en las que está enfocada nuestra mente y nuestro corazón? Anhelando quizás propiedades y beneficios financieros, anhelando la sanidad de nuestros cuerpos o nuestros parientes, y haciendo poco compromiso con el Dios que da los beneficios. ¿Cuántas personas habrá dentro de las congregaciones con ese pensamiento de confusión, deseando solamente un Dios que solucione todas sus necesidades de acuerdo a sus pensamientos? Y cuando estos no suceden en el tiempo y en el momento que los anhelamos y los deseamos, ¿cuántos se habrán decepcionado de Dios? Dios tiene algo más que ofrecernos que solamente ese tipo de beneficios.
Su palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En Isaías capítulo 61, versículo 2, dice que Dios vendría a nuestra vida, a través de la vida de Jesús, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, dice la palabra, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En el verso 6 de Isaías 61 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. El problema es que hoy en día muchos no anhelan ese sacerdocio. Ser sacerdote, ser ministro, es tomar la responsabilidad de escuchar la palabra, escudriñar la palabra y enseñarla a todo ser viviente. Hay un compromiso completamente globalizado. Todos los beneficios que Dios quiere poner en ti, pero también toda la enseñanza y la instrucción en la que debemos vivir y compartirla con todos nuestros seres amados. Mi querido amigo o amiga oyente, que hoy nuestro entendimiento sea llenarnos del Espíritu Santo de Dios para ser capacitados por Él y que toda confusión se disipe de nuestras vidas. Recibamos la bendición de Dios con gozo, pero también su instrucción de vida, no solamente para vivirla y ponerla en práctica, sino además para enseñarla a toda persona que tengamos oportunidad. Que Dios te bendiga.